cuyo título es Seguridad y Protección de Datos en el Departamento de Salud Valenciana. Bueno, buenos días. No son hora de hablar de leyes y de seguridad, porque yo entiendo que no os gusta demasiado, pero bueno. Este póster lo ha hecho Antonio Orduña, que todo el trabajo lo ha hecho Antonio Orduña, pero no han podido estar aquí, así que, si me lo permitís, voy a leer lo que me ha escrito. No me gusta leer y menos leer pósters, pero bueno, en ese póster resumimos los trabajos que hemos abordado en la FE en la primera mitad de este año para adaptar nuestros procesos y nuestra tecnología al nuevo marco regulatorio de la protección de datos. Lo presentamos porque hemos considerado de interés compartir esta experiencia con todos vosotros, teniendo en cuenta que en algún momento tendréis que ocuparos de este asunto si no lo habéis hecho ya. Seguro que sí. Ya sabéis que estamos obligados a garantizar los derechos fundamentales de eso que ahora está tan de moda, que es la Constitución. Y los que habéis estudiado Constituciones lo sabéis. Para ello ha sido necesario validar nuestras instalaciones, incorporando en algún caso tecnologías que refuerzan el cumplimiento de los principios de la ley de datos. Y como la seguridad no solo interviene la tecnología, sino que también estamos involucrados las personas, también estamos obligados a modificar e incorporar procesos organizativos en todos los ámbitos del departamento. Estos son principios que marcan el camino en este trabajo. La licitud, lealtad y transparencia, la limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad y responsabilidad proactiva. Y esa es la normativa que regula el asunto, que es esta primera parte del Reglamento General de la Protección de Datos, la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, cuando empezamos este proyecto, los objetivos eran dos claros. Los objetivos eran dos. El primero, adaptar los procesos de la organización para poder garantizar los principios básicos del RGPD, del Reglamento General de Protección de Datos. Y el segundo, adaptar los procesos de gestión, que es muy difícil, adaptar los procesos de gestión del sistema de información de la subvención para alcanzar un nivel adecuado de cumplimiento del Sistema Nacional de Seguridad. Entonces, para esto que hemos hecho, hemos utilizado una metodología que emana de las recomendaciones de la Agencia Española de Protección de Datos y que nos permitió lograr el primer objetivo, que es el reglamento. También hemos seguido la metodología recomendada en el Sistema Nacional de Seguridad, aplicando la mejora continua para la implantación de medidas de seguridad de sus emisores. En la sección de resultados se puede ver los principales productos resultantes tanto en el reglamento como en las medidas de seguridad del ENS. Aquí no se ve, pero hay una tabla que... Para el ENS, la mayoría de las medidas técnicas las teníamos aplicadas y partiríamos sin hacer nada de un nivel 3,9. El mayor esfuerzo se ha realizado en la documentación y en la recopilación de registros para alcanzar un nivel 4 de madurez en la mayoría de los procesos de gestión. Hay que decir que en los últimos meses hemos recorrido un camino largo pero tranquilo gracias a la madurez de los procesos de gestión que ya estaban implantados en el hospital. Y a fecha de hoy ya hemos alcanzado los resultados esperados en el primer ciclo. Ahora solo nos queda alcanzar la excelencia en la seguridad. Excelente, bonita palabra. De los sistemas. Y nada, eso es todo. Vale, pues continuamos con el póster número 2. Lo presenta David Monet y el título es Plataforma de Interoperabilidad Semántica entre Sistemas de Historia Bioelectrónica y Sistemas de Información de Biobancos. Buenos días. Primero presentar a Redec. Es una pequeña empresa spin-off de hace
hace 9 años, como somos del grupo de informática biomédica de la Universidad Politécnica de Valencia. Tenemos cuatro que vosotros conocéis, imagino. Entonces, este es un proyecto de compra pública y donadora, creo que es de los primeros que se han hecho, en el que nuestra empresa colaboró con Fisalio para crear una plataforma de interoperabilidad semántica para la red valenciana de biobancos. Entonces, el objetivo de esta plataforma de interoperabilidad es facilitar la incorporación de información clínica de la electrónica que se necesita en esos procesos clínicos para completar la información que registran los sistemas de biobancos. Y digo interoperabilidad semántica, no digo integración. Esto va más allá, esto es un paso más allá de las integraciones tradicionales, de mensajería, por ejemplo. Estamos hablando de tener una plataforma capaz de compartir datos con significado, datos que sean procesables, datos de calidad y que puedan incorporarse de manera bastante automática y compartirse entre los distintos sistemas. Este es el futuro al que esperemos que lleguemos algún día a todos los niveles, no solo en biobancos, sino en general en todos los sistemas de información. ¿En qué se basa una solución de interoperabilidad semántica? Pues básicamente en tres aspectos. Se llama CIVI, la plataforma que hemos creado. Va a ser compra pública y innovadora, el resultado es un producto que va a salir al mercado, pues la interoperabilidad semántica se basa en tres principios. Primero, usar estándares de historia clínica electrónica. Insisto, no son estándares de mensajería, no son versión 2, mensajes, etc. Ni siquiera es CTA, son un estándar de historia clínica electrónica. Son estándares pensados para representar cualquier información de historia clínica electrónica de manera genérica y bien estructurada. De manera genérica, necesitamos una segunda pata, que es cómo defino estructuras de información específicas. Esos son arquetipos. Los arquetipos son modelos de información donde digo cómo voy a estructurar, por ejemplo, un informe clínico, un resultado de laboratorio, digo cómo se estructura la información, digo qué restricciones, qué características debe tener, si los rangos de valores válidos, etc. Y por último, hemos hablado de semántica. Esto tiene que tener significado, no son simples estructuras de datos, sino son estructuras de datos con significado. Eso nos lo dan las terminologías. Y de nuevo, terminologías. Esto no es tipo, es una clasificación. Terminologías es eso, como un exponente que nos va a permitir describir todo el contenido de la información clínica pues de manera fidedigna y detallada. Entonces, el resultado de este proyecto ha sido la construcción de esta plataforma. Se va a alimentar, en principio, si nos dejan, de sistemas como Neos y Baldwin para captar esa información a priori, porque están trabajando en este biobanco de Fisalio, sobre todo con información oncológica. Se crean modelos de información, eso es una representación de lo que sería un arquetipo, obviamente simplificada. Una clave de los arquetipos es que no lo deberían definir los técnicos, sino que son los propios conocedores del dominio sanitario, los médicos, documentalistas, quienes deberían acabar definiendo sus arquetipos. Nosotros, como técnicos, no nos metemos ahí. Y la plataforma sí que le da todos los servicios necesarios para transformar datos, captar los datos desde los orígenes, en el formato que sea, normalizarlos, transformarlos tanto desde la estructura, es decir, que pasen a tener una estructura según los estándares que estamos usando, pero también una transformación terminológica de vocabularios locales transformados a vocabularios estándares, como puede ser SMFT, una doble transformación de datos. Y con todo ello, la plataforma es simplemente un middleware que me va a permitir captar esa información, hacer todos estos procesos y ofrecérsela a quien lo necesite. En este caso, un biobanco, pero puede ser también para interoperar entre biobancos, como de hecho es la idea, porque también se quiere esto ampliar y subirlo a nivel de la red nacional de biobancos. Y no solo biobancos, esto es una estrategia, es una metodología genérica que se puede aplicar, ya digo, entre cualquier sistema de información y como llevamos más de 15 años apostando y esperamos que finalmente, pues bueno, en el futuro esto se vaya a ya digo, a todos los niveles de los sistemas asistenciales de la Consellería Nacional, también colaboramos con el Proyecto Nacional de Historia Clínica Digital y, bueno, pues europeo también a nivel del CEF, es el futuro. Vale, pues damos paso al póster número 3. Lo va a presentar Mateo Asensi y el título es Visión y carácter de los sistemas de información para la salud.
Un poco al hilo del lema de este año de la jornada, como hemos cambiado. Considero que sí hemos cambiado mucho, pero no solo nosotros. Los que como yo estáis alrededor de los 40 años de servicio, claro. Recordaréis vívidamente cuando empezó esto de la informática, cuando empezó las empresas a popularizarse y a introducirse también en las administraciones públicas. En aquellos momentos no se hablaba de sistemas de información, ni siquiera de informática. Se hablaba, recordaréis, de mecanizar. Y se hablaba de mecanizar porque el truco estaba en encontrar procesos, tareas tediosas, cómodas, repetitivas, que se podían encomendar a los ordenadores y ellos nos ayudaban en eso. Pero bueno, por su propia razón de ser, eran sistemas auxiliares, paralelos, incluso prescindibles. Eso ha cambiado mucho, hay un cambio de paradigma tremendo. Hemos vivido y hasta disfrutado 30 años de una revolución tecnológica sin precedentes y ahora los sistemas de información ya no son como aquellos ordenadores prescindibles, auxiliares, paralelos, son sistemas absolutamente imprescindibles. Hemos pasado de la última fila a la primera fila asistencial y estamos compartiendo tablero, puzzle con colectivos tradicionales de lo asistencial, de los que están justo enfrente del paciente. Ahora los sistemas de información para la salud son capaces de generar por sí mismos, en sí mismos y para sí mismos valor asistencial. Y el concepto de este póster es invitar a la reflexión sobre esto. Los sistemas de información en esa primera línea asistencial tienen como valedores a sus constructores, a sus tecnólogos, que son, si lo pensáis bien, los que garantizan las sinergias necesarias y que posibilitan la creación y la gestión del conocimiento. Pero el conocimiento no por sí mismo, sino aplicable directamente a la prevención, al cuidado y al mantenimiento de la salud de los ciudadanos, de los pacientes. Misión, el paciente. Y esto en cualquier momento de la historia. Sabéis que a lo largo de la historia siempre nos hemos apoyado, el ser humano, el hombre se ha apoyado en la tecnología del momento, de la piedra, del hierro, del bronce, ahora estamos en las telecomunicaciones y la informática. Pero bueno, esa realidad nos obliga a cambiar y a estar preparados para cambiar. Esto se nos exige. Si somos capaces de hacerlo, de renunciar, de dar por avanzados proyectos del pasado y esfuerzos del pasado que a lo mejor hoy ya no responden a las necesidades reales de los pacientes, misión, y construir unos nuevos que respondan a esas verdaderas necesidades asistenciales. Este es el mensaje que transmite el póster. Se ha hecho un juego con números y letras para dificultar la lectura, intencionado, porque a veces leemos tan rápido que no sabemos lo que leemos. Y no entenderlo rápidamente nos obliga a una relectura, a llegar a la semántica del mensaje, a saber realmente qué es que nos está planteando e invitar a la reflexión y, si lo consideráis oportuno, también a la reivindicación. Muchas gracias. Damos paso al póster número 4, lo vamos a presentar aquí en Madrid. Y el título es "De papel a una aplicación web centralizada integrada con el Clinic para la prescripción de terapias respiratorias domiciliarias en la provincia de Castellón". Bueno, todos sabéis que habéis conocido de las terapias respiratorias, seguro que cada uno se busca la vida, ya las está registrando, las está controlando. Este póster un poco era para ver que desde 2019, antes de 2019 y de 2009, que todo se hacía en papeles poco legibles, como sabemos todos, un desastre, no se entendía nada. Pues fuimos, yo cuando estaba en el Hospital de La Plana, en el 2009, la única informática nos planteamos hacer algo para ayudar a lo que decía Mateo, pues eso, legalización de procesos y poder tener un control sobre una actividad concertada sobre la que no se tenía ningún control en los hospitales. Te encontrabas con cosas que pacientes que llevaban algún año muerto pues seguían facturando la actividad, ¿no? Entonces, más que nada porque no había, aunque se quería tener un control, era imposible tenerlo si no estaba mecanizado. Entonces, la importancia de esto es que yo cuando estuve en La Plana, después de 10 años de estar en La Plana, me voy al General de Castellón.
Y llego y al medio año de estar ahí la dirección me vuelve a decir lo mismo. O sea, en la plana ya me lo dejé hecho y llego allí y me vuelven a pedir lo mismo. No podemos controlar las prescripciones, ¿sabes? Y entonces yo digo, pues voy a ver si lo de la plana coge aquí. Bueno, estuve preguntando, hablé con Albert también y al final digo, pues voy a ir a una solución de un hospital más normal, ¿no? Como Gandía, que es más corporativo. A ver, pues cojo la aplicación de Albert, la traigo al general, intento ponerla en marcha. Bueno, la que había desarrollado en Gandía. Intento, a ver, todo esto es para explicar un poco los problemas, más que el póster en sí, los problemas que nosotros encontramos. Yo digo, voy a coger una solución corporativa porque como la plana es más exótico, mejor coger algo que encaje más. Me lo traigo, estamos un año con ellos, no conseguimos ponerlo en marcha, me voy a volver a lo que ya conocía y vamos a ver lo que podemos hacer. Total, que ya es cuando el putero. Estamos en el cine, pasa por el putero. Es que como llevo tanto, me he perdido el putero. Vale, pues es cuando vale. Pues es cuando ya en el Hospital General empezamos a hacer la aplicación, o sea, la aplicación la adaptamos, pero entonces yo pienso, o sea, ves que los pacientes son muchas veces los mismos en el departamento de Castellón, que está en el Hospital Provincial, la Madalena y el General. Luego está la plana, que los pacientes van o al General o a la plana, y luego está Vinalor, que también deriva pacientes al o al General. Total, que pensándolo decidimos, porque no la preparamos para que por lo menos dé cabida a los hospitales de la provincia de Castellón. Total, que ya 2 años después, porque las cosas cuestan mucho, parece una cosa trivial y dices, un registro de prescripciones, pues hay que hablar muchas cosas, ponerte de acuerdo y cambiar y adaptar la aplicación para que dé cabida a los hospitales. Entonces, en el 2019 ya tenemos una aplicación que están utilizando desde el verano en el Hospital General y se está utilizando también en el Provincial y la Madalena. Y la idea es que el Hospital de la Plana y el Vinalor entren cuando quieran, o sea, cuando puedan, más que nada, porque la aplicación ya está preparada. Y entonces es un poco la satisfacción de que por lo menos haces algo que sirve para más gente, porque si no, te quedas lo que hacemos 23 o 24 de otras cosas. Es que cualquier día nos encontramos que en el mismo departamento hacemos la misma cosa de veces. Y nada más, no. Vale, pues damos paso al póster número 5, lo va a presentar Sara Querol, y el título es "Del papel escaneado al gestor documental de personal con firma electrónica de los contratos de personal y portafirmas para la dirección". Hola, buenas. Queríamos contaros que hace relativamente poco tiempo se implantó con bastante éxito el portafirmas electrónico de la obra. Pero este portafirmas pues no daba cabida a innumerables documentos que tienen que firmarse por diferentes personas. Entonces, la gerente, que por cierto supongo que sabéis todos que está harta de firmar miles de documentos, pues nos solicitó a ver si podíamos intentar agilizar la firma de los contratos de personal, que además hay involucrada bastante gente en la firma. Hace ya 3 años aproximadamente se implantó también un gestor documental de documentos de personal. Entonces, ya por la parte, digamos, el volumen de papel y archivo y todo este proceso, digamos, tedioso de archivar documentos, ya lo teníamos bastante resuelto. Entonces, un paso más era el desarrollo de esta facilidad, que es para la gerencia sobre todo, agilizar la firma del contrato, ¿vale? Y también a los trabajadores. ¿Por qué? Pues porque, digamos, el proceso normal de la firma de contratos, como sabéis, es pues, de la aplicación de giro. Entonces se generan los contratos, se hace un análisis sistemático de los documentos, se tipifican, se extraen, digamos, los nombres de personas involucradas, el trabajador, los firmantes, y
dicho análisis, pues entonces pasa, digamos, un proceso de tratamiento, como he dicho, y de firma, de forma que las ventajas que aporta, pues es que descentraliza la firma de contratos y agiliza mucho la ventanilla de personal. También agiliza mucho digamos, el acceso con el acceso documental a todos los documentos implicados en la contratación, sobre todo por ejemplo los contratos de verano, que hay mucho volumen, la eliminación del papel porque se ha desarrollado físicamente, y también hay mucha mayor confidencialidad, ya que, digamos, una cosa que para lograr, digamos, aligerar la ventanilla de personal, pues es que los trabajadores pudieran firmar los contratos desde su propio puesto de trabajo, sin tener que desplazarse tras la firma de la gerencia otra vez la ventanilla de personal a firmar. ¿Vale? Y bueno, tiene también alguna desventaja, como veréis, porque bueno, pues, todo el mundo tiene que tener su certificado digital, incluso trabajadores que generalmente pues tampoco se les proporciona de entrada, y bueno, hay un proceso de adaptación. Y vamos a ponerlo en marcha en breve y os contaremos a ver qué tal nos funciona todo. Vale, vamos a dar paso al póster número 6, lo presenta David Sáenz y el título es Digitalización documental en el Hospital General Universitario de Castellón. ¿Veis el día de Castellón? Adelante, David. Buenos días. Confieso que ya sabemos cómo negar, pero... bueno, el póster realmente también lo mismo que le ha pasado a Juanjo, lo ha hecho un compañero que no ha podido venir, porque, bueno, básicamente lo ha hecho él. Y os voy a contar lo que hemos propuesto aquí, digamos, de una cosa que ahora cuando... Es que empieza a trabajar hacia arriba, que parece la construcción de las casas y... Bien. Es una cosa que casi todos los hospitales, desde hace varios años, estamos involucrados, como dice el título, en la digitalización documental de la información clínica, en este caso, pues, del hospital nuestro, ¿no? Digamos, la información... perdón. La información que tenemos en papel, como a todos nos ha pasado, se está digitalizando. Se centraliza, se contrata con una empresa, y entonces todo lo que sea archivo en papel pasa a un proceso de digitalización que nosotros ahora mismo llevamos desde el año 2017, ¿vale? Pero cuando esto empezó hace 2 años y pico, resulta que ya llevamos 4 años o 5 desde el 2014 que empezamos con Norio Buccini, incluso con Mita, pues como muchos de nosotros, en otros centros, la información que genera el clínico, los informes que deben ponernos en la historia clínica, generamos en PDF, ¿vale? Entonces, mediante un proceso que también en otros hospitales están haciendo, se configuró un script, tenemos más de 44 pruebas complementarias de cada servicio, que pueden decir con el PDF Creator, generamos el PDF con los datos del paciente y, digamos, eso a través de un proceso se incluye, digamos, en lo que ocurre. Cuando llegó la digitalización de historias, nos ocurrió, digamos, la disyuntiva de qué hacíamos. Estábamos a punto de adquirir, incorporar o poner en marcha, como otros hospitales habían hecho, el papiro, ¿vale? Que costaba mucho de implantar, era difícil, primero había que comprarlo, ¿no? Porque se había puesto en el reset, se había puesto, no sé si estaba en Ontinyent, digamos, cada hospital estaba haciéndolo, digamos, incorporando el papiro. Entonces se nos planteó, ¿qué hacemos? ¿Ponemos papiro o no ponemos papiro? Entonces se tomó, digamos, la opción de unificar todo lo que estábamos haciendo ya. Es decir, por ejemplo, teníamos procedimientos informáticos
informados, por ejemplo, de estos 44 documentos que estaban en la parte de los anexos, ¿vale? Lo que llamamos el PLIP. Entonces, el papiro, digamos, va por otro lado. Entonces, se tomó la decisión, esto me cuesta. Vale. Entonces, se tomó la decisión de anular, al final, se mete en cuenta, se actualiza en la base de datos de Orion Clinic, la información ya la tenemos disponible conforme se ha procesado, ¿vale? Fácilmente accesible desde un único punto de entrada. Es decir, como la mayoría de hospitales utilizan en este caso otro gestor documental, se le ha activado la opción DOC, ¿vale? Nosotros la tenemos deshabilitada. No se puede quitar porque Orion está hecho así para todos, pero por mucho que des ahí no funciona. El profesional solo tiene que acceder al clip y dentro del clip está toda la información, venga del papel o venga de lo que se ha generado posteriormente. ¿Vale? En definitiva, digamos que el clínico lo tenga accesible en un único punto de entrada, pero el profesional lo encuentre antes y toda la información relativa a ese paciente del mismo tipo, pues lo tenga en un único sitio. Digamos, esa es la única diferencia que queremos compartirlo también con vosotros, otros hospitales que a lo mejor no han llegado a ese punto, de que se lo puedan plantear o que el Orion también se modifique para que a lo mejor esté todo en un único sitio. Simplemente es eso. Damos paso al profesor número 7, lo presenta Nicolás Penalba, el archivo de investigación maquetado en Windows 10 de forma nota de los puestos de trabajo de la empresa. Parte de los servidores de despliegue que, bueno, desde hace un par de años disponéis en los diferentes departamentos, ya habéis un poco podido ver más de cerca las ventajas que aportan, ¿no? En cuanto al despliegue de una nueva maqueta o incluso solucionar incidencias, ¿no? Este proyecto lo que pretende es un poco ampliar el alcance de lo que ya tenemos, ¿vale? Ahora mismo tenemos la limitación de que los equipos que el servidor de despliegue tienen que estar en la misma red local, pues bueno, queremos ampliar ese alcance y dotarle de nuevas funcionalidades, ¿vale? Que serían las que vemos ahí en los objetivos, que básicamente son, pues, bueno, pues ante la salida de una nueva versión de maqueta, poderla distribuir a todos los equipos del parque, no solo los que estén en la red local. También queremos tener la funcionalidad de, pues ante una incidencia o una lentitud de un equipo, poder maquetar, remaquetar cualquier equipo del parque, ¿vale? Y pues, ante la salida de la nueva maqueta de Windows 10 queremos algo que nos acorte los tiempos, ¿vale? La ejecución de esta tarea. ¿Vale? Para eso se ha actualizado y se ha modificado la solución que ahora tenemos con el servidor de despliegue y se han introducido algunos elementos nuevos, ¿vale? Lo que vemos ahí en el esquema. Vemos que la nueva maqueta del Windows 10 va a contar con una partición de recuperación, asimilándose a los portátiles que los fabricantes, pues bueno, podremos ahí almacenar una ISO de recuperación de forma que cualquier equipo, ante una incidencia o cualquier problema, se pueda recuperar. Se ha actualizado también el servidor de FPTS para poder desplegar maquetas de Windows 10 a Windows Server 2019 y también se ha actualizado el servidor de despliegue para permitir esas particiones de recuperación también actualizarlas. Ante una salida de una nueva versión, por ejemplo, ahora tenemos la versión 1 de Windows 10, pues ante una versión futura, esas particiones de recuperación a su vez actualizadas, ¿vale? Y que estén disponibles en los equipos siempre en la última versión. Vale, una de las funcionalidades más importantes que aporta este proyecto es en los centros de salud que vamos a ser capaces ahora de maquetar en remoto. ¿Vale? Aparece ahí el nuevo agente de despliegue, que básicamente es una modificación del agente de GTS, que nos permitía en un centro de salud, en un centro de salud en el que ya tengamos algún equipo
con Windows 10 permitirá un Windows 7 maquetarse haciendo servir ese equipo Windows 10 como servidor de despliegue. Incluso si en un centro de salud no hay ningún equipo Windows 10, podremos copiar a través de la red en una carpeta de un equipo que tenga espacio suficiente, habilitarlo con recurso de red y que ese agente de despliegue haga uso de ese nuevo recurso de red para maquetarse. Luego en el centro de especialidades es una situación similar a la que vemos en el hospital, que sí que puede ser rentable, aunque sea temporalmente, instalar un servidor de despliegue. Aquí vemos, sobre todo en el centro de salud, si os dais cuenta, una de las principales ventajas que aporta es, ante una incidencia, ya vamos a poder maquetar en remoto. Ante una incidencia o una lentitud de equipo o cualquier problema, no va a ser el técnico, no vamos a tener que hacerse desplazar a un técnico al centro de salud y que haga ese proceso manualmente. En remoto podremos hacer que ese equipo se maquete y vuelva a su estado de origen y en principio solucionar la incidencia, acortando así esos tiempos de resolución. Y bueno, y para el proyecto de Windows 10 pues, también es innegable las ventajas que nos va a aportar, y creemos que se van a acortar los plazos de toda esta migración. Y pues básicamente eso, si alguien tiene cualquier duda, si queréis o quiere más información, si queréis luego lo comentamos. Damos paso ahora al número 8, que presenta José Manuel Fernández, y el título es OVA Salud, acercándonos a la ciudadanía. Hola, buenos días. Bueno, queríamos explorar las cosas desde la subdirección del Sistema de Información para la Salud, ¿vale? Desde servicios finales. Y bueno, queríamos presentar un poco algo que supongo que ya muchos de vosotros conoceréis usuarios, ¿vale? Que es la aplicación que voy a presentar. Bueno, hemos ubicado un poco el póster en forma de viñeta, para hacer un poco más informal, ¿vale? Y bueno, vamos a empezar con la primera viñeta, que bueno, pega mucho con lo que vimos por ayer en el workshop con la noche de la charla, ¿vale? Pero quería presentar un poco y desde cualquier sitio podéis solicitar cita desde la aplicación, ¿vale? Porque esta funcionalidad, pues sabéis que estaba, digamos, en la web desde hace muchísimo tiempo, desde el año 2000 poco, y bueno, el trámite electrónico y el uso de un servicio web, pues lo hemos incorporado dentro de la salud para poderlo utilizar, ¿vale? La segunda parte de la bueno, el curso lo hemos dividido en dos partes. Esa parte de arriba es una presentación de las funcionalidades actuales, ¿vale? Lo veremos un poco. Bueno, en esta segunda viñeta hemos querido presentar la funcionalidad más importante de la versión 4.0.1 que hemos liberado hace un poquito. El 30 de octubre, supongo que sí, supongo que sabréis que el modelo de receta de la Comunidad Valenciana pues ha cambiado, ¿vale? Y ahora ya se van a entregar al paciente, dejamos su calendario con todas las fechas de dispensación, a la gente de la farmacia, sino que simplemente la consigna es de la Dirección General de Farmacia, los hospitales volverán a pasar con los medicamentos de próxima casa, ¿vale? Por lo cual hemos pasado a prescindir del calendario que teníamos en la opción de la RP y hemos convertido en una pestaña de dispensaciones que nos va al ciudadano le va a informar en el momento que lo consulte de la medicación que tiene disponible para recoger la farmacia en el momento de consulte, ¿vale? Nos olvidamos del calendario y pretendemos, pues eso, ser más flexibles y por otra parte intentar evitar un poco la copia de medicamentos que el modelo actual estaba suponiendo en cuanto a que, bueno, pues íbamos todos en la fecha que nos tocaba en la farmacia, aunque tuviéramos medicación de sobra en casa, ¿vale? Bueno, pues es un poco lo que se pretende con esta funcionalidad. En la tercera viñeta, pues bueno, una de las cosas que te permite un dispositivo móvil es olvidarte de todos esos papeles que tienes que almacenar también en casa, ¿no? Con las notas de cita, bueno, todo ese papeleo, pues lo intentamos, se queda un poco en segundo plano y simplemente con un único dispositivo y un móvil pues puedes saber las citas que tienes pendientes de atención primaria en este momento. Vale, en la pieza 4 hemos ido a presentar la funcionalidad de que cuando sales del centro de salud pues ya has acudido a la visita, pues te posicionar el
el justificante de asistencia para presentar el trabajo, pues para lo que necesites, lleva su código CSV, se puede cotejar en la web de la consellería y bueno, te vas directamente con tu justificante, no tienes que hacer cola, no tienes que hacer nada, simplemente te lo generas y ya lo puedes presentar en cualquier sitio, ¿vale? Y por último, en este primer bloque tenemos la parte de información, ¿vale? Hemos seguido un poco, hace una similitud con lo que actualmente disponemos en la web, que es toda la información sobre las campañas que se hacen desde la Consellería, las campañas de salud. Tenemos botones de acceso a marcación rápida, pues el teléfono de atención a la infancia, la prevención del suicidio, una serie de marcación rápida que se puede utilizar desde esa de información, ¿vale? Bueno, y luego pasamos a la parte, digamos, a lo que vendrá en la siguiente versión, en la versión 5. Pues en esta viñeta, ¿vale? En el número 6, vamos a cambiar un poco, bueno, bastante, la forma de control de acceso, ¿vale? Sabéis que ahora simplemente se exige la fecha de nacimiento y el número SIF y, bueno, pues después de un año y pico de funcionamiento nos hemos dado cuenta de que los controles son demasiado lapsos, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a exigir una identificación de doble factor conociendo tu fecha de nacimiento y exigiendo el escaneo del código de barras de la tarjeta SIM, ¿vale? Por eso pretendemos, pues eso, un poco el acceso, la autenticación de la aplicación, ¿vale? Junto a eso, bueno, pues hemos estado en comunicación con la gente de SIF y hemos metido controles adicionales pues que van un poco también en la línea de intentar, bueno, ejerciendo de los derechos también tenemos a desconectarnos, ¿no? O sea, a partir de ahora en sí podremos acreditar y podemos indicar a las vías de aplicación que no queremos que nadie, incluso nosotros, no queremos acceder a los trámites de cita previa ni por la web ni por la... ¿ya? No sé. En la parte central tenemos vamos a incorporar por fin las citas especializadas, ¿vale? Vamos a ir, hemos estado trabajando, insistiendo mucho en que esto ha sido muy demandado desde el inicio por parte de los ciudadanos y ya por fin, a través de una ETL, nos llevaremos la información que reside en vuestros sistemas de información y bueno, la haremos exportable. Y por último, vamos a hacer un cambio absoluto de interfaz porque el menú de la app ya nos permitía seguir creciendo, estaba limitado a un menú horizontal y lo vamos a poner en el lateral, en la parte izquierda, para poder crecer hacia abajo. Y bueno, vamos a darle un cambio de cara y sobre todo vamos a hacer aplicaciones accesibles, ¿vale? Para la gente. Gracias, José. Vale, damos paso al puesto número 9, que presenta Eva Fontana y el título es Modelo para la creación de conocimiento y toma de decisiones en el área sanitaria. Buenos días a todos, muchas gracias Monse por tu presentación. Es un placer para mí poder participar en esta sesión de esta mañana y bueno, comenzar. Bien, pues bueno, como veis ahí, el póster se llama Modelo para la creación de conocimiento y la toma de decisiones en el área sanitaria. Este póster es fruto del trabajo integrado presentado en septiembre de 2019 en la Universidad Politécnica de Valencia sobre el alumno Carlos Almela y dirigido por mí. Yo soy profesora de la universidad, imparto la asignatura de Gestión de la Innovación y Tecnologías de la Salud, que es una asignatura educativa que bueno, está teniendo bastante repercusión, los alumnos están muy contentos y gracias a esa asignatura pues, han desarrollado este trabajo integral. Bien, en este modelo y utilizando los conceptos de Salud 2.0 y bien de salud, pues se ha pretendido ampliar las fuentes de datos tradicionales del Sistema Nacional de Salud, utilizando repositorios que almacenen gran cantidad de datos de salud, como pueden ser la ley o el ecosistema Handle, y utilizando Reglamento General de Protección de Datos y que se cumplan todos los derechos datos, pues que la protección de los datos de los pacientes esté correcta, esté manejada. Bien, para este modelo se ha realizado un análisis avanzado del enfoque sanitario para extraer conocimiento con técnicas de data mining o machine learning, utilizando la herramienta Tableau y diseñando una serie de scripts de Python para extrapolar y analizar
posibles riesgos y problemas de los pacientes, en vista de mejorar la sanidad, incrementando la calidad de los servicios asistenciales y utilizando los nuevos enfoques sanitarios de la medicina 4P. En la parte inferior podéis ver el prototipo que se ha desarrollado, que va a mostrar una serie de alertas, introduciendo los datos de cada uno de los pacientes. Se han utilizado toda la información de los repositorios obtenidos por el Ministerio de Sanidad, datos masivos, en las que los datos están previamente anonimizados, y de esa manera pues, los especialistas pueden obtener o predecir posibles patologías de los pacientes en un futuro y ver los tiempos de recuperación. Se pretende que este proyecto vaya evolucionando y el alumno está interesado en desarrollar en su trabajo final la evolución de este prototipo. Muchas gracias. Damos paso al póster número 10 que presenta María Salinas y el título es Smart Hospital, un ejemplo de vida aplicado a la gestión hospitalaria. Buenos días a todos. Primero agradecer a Lisa por el gran escenario y darle las gracias por poder presentar todos estos trabajos, hasta la fecha muy interesantes todos. Y bueno, el nuestro, el Smart Hospital, es un ejemplo de vida aplicado a la gestión hospitalaria. Es una idea que tiene el Departamento de San Juan, junto con mi compañero Diego y Ernesto. Y nada, trata un poco de darle valor a ese gran desconocido mucho que es el data. Tal y como se quedó claro ayer en la jornada de ayer, conforme vamos avanzando en los entornos sanitarios, tenemos una gran cantidad de fuentes de información que día a día van creciendo. Antiguamente solo teníamos los archivos de papel, pues ahora ya casi todo está digitalizado. Tenemos un montón de sensores, el paciente está prácticamente conectado con un montón de dispositivos que están monitorizados en todo momento. La electromedicina ha mejorado muchísimo, eso genera muchísima datos. Esa gran cantidad de datos, de las cuales es complejo muchas veces manejar. Hemos pasado de tener un archivo en papel hasta los últimos términos que tenemos ahora de características de convergencia, es decir, que nube, la interpretación. Entonces, necesitamos mucha capacidad de almacenamiento. Vale, tenemos esas fuentes de información, tenemos esos datos, y hoy en día, ¿cómo trabajamos con esos datos? Pues prácticamente empezamos desde bases de datos convencionales hasta, si queremos avanzar un poco, el business intelligence, con todo el tema de programando. Y si avanzamos un poco más, pues tenemos ese concepto, el concepto de Big Data, en el cual pues, tenemos desde las 3 Vs hasta las 12 Vs. Cada vez van añadiendo más Vs. Vale, pues tenemos esa gran cantidad de datos. Podemos dar un paso más. Es decir, esa gran cantidad de datos, si le añadimos la capacidad de analítica en tiempo real, ese dato lo convertimos en un dato vivo, en el Smart Data. Es el dato en el cual se basan los conceptos del Smart City, que muchas veces cada vez van avanzando más. En España tenemos grandes ciudades como Santander, que son ciudades digitalizadas, en las cuales tenemos un montón de datos y un montón de información para mejorar la vida del ciudadano. Pues bien, lo que pretendemos, lo que planteamos en el Smart Hospital es llevar ese concepto de Smart City al hospital, porque prácticamente, si lo pensamos, los hospitales son prácticamente pequeñas ciudades. Tenemos caminos, tenemos comercios, que son las consultas, tenemos ciudadanos, que son los pacientes, tenemos trabajadores. Podemos igualar ese concepto de comunidad inteligente al hospital. Pues vale, pues vamos a aplicar todos los conceptos del Smart City al ámbito hospitalario. Entonces, el objetivo que llevamos es aplicar el concepto de Smart City al ámbito hospitalario con el uso global, intensivo y sostenible de las TIC para mejorar la experiencia del paciente y del profesional. Para eso hemos establecido una serie de entornos, que es el Smart Hospital orientado al gobierno, es decir, ayudar al entorno directivo a una mejora en la toma de decisiones, el Smart Hospital Environment para mejorar el medio ambiente, y ahora comentaremos algunos ejemplos,
y el Smart Hospital Mobility, que es más orientado al paciente, a mejorar la movilidad del paciente. Ejemplos de datos, por ejemplo, para el tema del gobierno podemos saber, de cara a nosotros, la ubicación óptima de los equipos informáticos dependiendo de un montón de conjuntos de datos de ese análisis. Podemos ahorrar el consumo de energía, si sabemos por dónde pasa la gente o sabemos dónde está la gente, podemos invertir solo en las zonas donde realmente haga falta. Y la mejora de la experiencia del paciente, si conocemos por dónde va, vamos a darle pues, las mejoras que necesita. ¿Qué fuentes de información vamos a coger? Pues vamos a coger fuentes de información de sistemas sanitarios, siempre con información apagada, aquí en este caso no necesitaríamos información personal. Esos grandes desconocidos, como por ejemplo qué canales de televisión de la gente, qué hacer en el parking, la telefonía IP, sabemos a quién llama, cuándo se llama, ¿vale? Tenemos un montón de menús, qué come la gente en la cafetería, qué uso hace de las máquinas de vending. A nivel de equipos informáticos, sabemos cuánto se imprime, sabemos, por ejemplo, qué nivel de CPU tienen los equipos, qué RAM están utilizando, qué tráfico de red se está generando. Pues todos esos datos. Sí, todos esos datos, si le añadimos otro tipo de datos, como pueda ser el tiempo, correos electrónicos y demás, pues podemos generar una arquitectura que nos va a poner. Y ya para terminar, al hilo como hemos cambiado, lo que nos queda por cambiar, tenemos la materia prima, vamos a aprovechar. Y ya finalizando, como hoy es forma de reflexión y no se puede pedir el voto, haré lo mismo que hace mi hija. Os pido un like y que cada uno esté interesado en contarse para tener muchas gracias. Pasamos ahora al póster número 11. Presentaros a Magdalena y el título es ¿Cómo hemos cambiado de estadística a ciencia de datos? Hola, buenos días. Quiero agradecer a la misma oportunidad de poder exponer esto aquí, porque yo no soy estrictamente informático de la salud, aunque sí que estoy en un grupo de investigación que lleva 25 años trabajando en bioingeniería, de hacer instrumentación médica, pasamos a digitalizar los datos y de digitalizar los datos a analizarlos. Hemos estado colaborando con multitud de hospitales, sobre todo de Valencia, pues uno de la Universidad de Valencia, pues con el clínico, con el CLIVA, con la FE, con el ARNAU, con el PSE. Hemos hecho muchos proyectos trabajando con gente de salud. Y lo que sí que está claro es que ahora mismo está definido en la bibliografía que el dato es el nuevo oro líquido, el nuevo petróleo del mundo es el dato. La economía lo está comiendo ahora los datos. Y ahora mismo es muy fácil adquirir y almacenar gran cantidad de datos que además ahora mismo están en vuestros servidores. Luego ha aparecido la minería de datos, obviamente, entre toda esa maraña de datos hay que encontrar la información. Decía Artur Clark que los datos no son información y la información no es conocimiento y el conocimiento no es sabiduría. Entonces, todas las técnicas de machine learning, lo que hace, de aprendizaje máquina, lo que hacen es tratar de extraer conocimiento de esos datos. ¿Qué podemos hacer con esos datos? Pues, básicamente los procesos son, se ha quedado ahí la transparencia a mitad, agrupamiento. Podemos detectar diversos grupos, podemos tener información de ellos o no, extraer diversos agrupamientos, perfiles, sectores, clústeres que aparecen en los datos. Podemos hacer modelización de procesos y buscar el modelo matemático que está reflejando el proceso que hay debajo de esos datos, sin conocerlos. Podemos hacer predicciones y ver en el futuro cómo van a evolucionar esos datos y saber cuál es el resultado que va a salir. Podemos generar datos sintéticos a partir del conjunto de datos naturales, porque necesitamos más pruebas, porque necesitamos hacer pruebas con ellos. O podemos aplicarle algoritmos de aprendizaje reforzado, darle recompensas, darles castigos y el sistema se va adaptando. Al final lo que tenemos siempre es una matriz de coeficientes, una función de coste, y nosotros lo que vamos a hacer es penalizar ese coste y ajustar los coeficientes para que funcione. ¿Qué podemos hacer con esto? Pues bueno, tenéis aquí en el póster ahí tenéis unas cuantas publicaciones de cosas que hemos hecho, pues desde predicción del éxito de un trasplante renal en función de los análisis de variables fisiológicas tanto del donante como del
estamos trabajando pues, con Fresenius Medical Care, una multinacional, trabajando en la optimización de la dosis de ECO para pacientes en diálisis. Existen multitud de aplicaciones de los datos que yo os animo a que veáis los títulos si os interesa algo, tanto en aspectos médicos como, por ejemplo, detección de fraude, detección de ataques de fraude informático, detección de ataques cibernéticos en tiempo real en función de los datos de tráfico, procesamiento del lenguaje natural. Se está trabajando mucho en extraer de los PDFs el texto y luego extraer conocimiento de esos datos, análisis de sentimiento en Twitter. Podríais analizar con las APIs de Twitter qué es lo que está pasando y detectar una gripe prácticamente con lo que se está escribiendo en Twitter antes que los sistemas de salud y prevenir el hospital. Es decir, que hay un montón de posibilidades con esos datos, porque realmente es lo importante de ellos. Ahora mismo estamos colaborando pues, con la Fundación Oftalmológica del Mediterráneo, con el Hospital Arnau, con la FE en cardiología, con el clínico en neuropsiquiatría. Es decir, que los campos de aplicación son muy importantes. Nosotros somos universidad, somos una administración pública, estamos colaborando con aquellos que nos lo piden y firmando proyectos. Y yo os animo pues, que veáis un poco al final del póster, podéis descargar los artículos científicos, pero son un poco representativos para ver en qué cosas se está trabajando y se puede trabajar. Pero está claro es que el dato es el futuro y ahora pues, todo el funcionamiento de nuestra economía y de la tecnología está muchas veces dirigido por el dato, más que incluso ya por la tecnología. Hemos dado un paso más allá y también los proyectos que tenemos con empresas y con instituciones, simplemente un poco para motivaros de que realmente tenéis solo en vuestras manos y que además tenéis la capacidad de optimizar todos los procesos médicos, informáticos, administrativos, etcétera, a partir de los datos que hay. Como punto friki en el póster, pues tenéis ahí unas etiquetas RFID, aparte de los códigos QR, unas etiquetas RFID que si acercáis el teléfono pues os lleva a la página web del grupo de investigación o para descargaros el póster. Y bueno, os animo a que le deis una vuelta a los datos que tenéis mucho futuro ahí. Bien, pasamos al póster número 12, lo presenta Jordi Rull. Y el título es Proyecto de implantación de un modelo de Red 2.0 en centros con centros de procesos de datos propios de los países. Hola, buenos días a todos. Antes de comenzar, quería decir que es la primera vez que vengo a un foro Avisa y que por la tarde me enteré que tenía que presentar el póster. Con lo cual la nueva trata ha sido perfecta. Bueno, yo os voy a hablar del modelo de red para la Consellería de Sanidad, que va a suponer una nueva revolución tecnológica y que permitirá mejorar la eficiencia y la disponibilidad, disminuyendo las posibilidades de fallo y mejorando la seguridad. Tenemos que recordar con ello un poquito, haciendo memoria de dónde venimos. Hace 20 años, ¿qué teníamos conectados a la red? Teníamos unos pocos PCs, teníamos los servidores que estaban en la misma red y bueno, poco a poco fue creciendo, más PCs, conectamos algunas impresoras en la red, el número de servidores aumentaba y esto, pues claro, hizo de alguna manera que se tuviera que ordenar. Y pensando sobre ello, se me ocurrió, pues, a mí hace muchos años que teníamos en el cajón de nuestro escritorio. Teníamos un boli, un lápiz, una goma y una rapadora. Fue pasando el tiempo y ya teníamos disquetes, teníamos clips, teníamos pues, posits, los cargadores del móvil los metíamos ahí también, el IPEX. Entonces ese cajón fue aumentando y de diversos tipos de sitios de oficina, así sería para la red. Y un día, por lo que sea, tenemos prisa, estamos con un documento, aplicamos el IPEX, cerramos mal, lo dejamos en el cajón, cerramos. ¿Qué pasa al día siguiente cuando volvemos a abrir? Pues tenemos un empaste, que uno de los elementos ha afectado a todos los demás. Entonces, claro, para ordenar todo esto se pensó en un modelo de red en el que a grandes rasgos lo que se
de usuarios, un bloque de core, el bloque de CPD y el bloque de web. Eso además se protegió el CPD con Firefox y una de las cosas más importantes es que se estandarizó los centros con CPD Pro. Pero esto no se ha quedado ahí. Han seguido aumentando el número de dispositivos, los tipos de dispositivos, clientes ligeros, telefonía IP, puntos de acceso, gasómetros, analizadores, equipos de electromedicina, megafonía, alarmas. Todo esto requiere de una conexión a la red. Y la gran obra que se nos viene encima es el Internet de las cosas. Entonces, si nos acordamos con el del cajón lleno de tickets, que nos lo han mostrado todo, si rebobinamos y le aplicamos lo que pretendemos con el modelo de red, es dividir en compartimentos más pequeños. Los lápices irán con los lápices, los bolis con los bolis, los posis con los posis. De esa manera, si se derrama Cipex, si se sale la tinta de una pluma, no va a afectar a todo lo demás. Y bueno, entre todas esas ventajas, además, con este nuevo modelo de red, vamos a tener una mayor seguridad en la capa 2, vamos a segmentar mucho más las unidades para hacer esos compartimentos. ¿Quién no ha sufrido una caída en un hospital por una tormenta de broadcast? Pues eso también se va a eliminar con el nuevo modelo de red y con las ventajas tecnológicas que los nuevos equipos y protocolos permiten. Conectividad de usuario a 1 giga con uplinks de distribución a core de 20 gigas, mucha mayor facilidad de gestión y yo estaba pensando también, al hilo de todo lo que hemos estado escuchando en estas jornadas, cada vez hay más cosas. Si somos los mismos, ¿cómo vamos a poder gestionar todo esto? ¿Cómo se dice? Pues con lo que estamos haciendo muchos grupos, la automatización. La manera en que cuando conectemos un dispositivo a la red, automáticamente la red se configure y con las mismas personas vamos a poder gestionar muchos más equipos. Damos paso al póster número 13, representa Josep Fuster. El título es Panel informativo del estado de urgencias de un hospital. Hola, buenos días. Lo que presentamos aquí es una pequeña aplicación que extrae información de nuestros sistemas. Todo esto viene a raíz de una petición de gerencia. ¿Cómo podemos informar al paciente que está en la sala de espera de urgencias del tiempo aproximado que va a permanecer? No el tiempo de toda la atención en urgencias, porque una vez empieza el proceso no sabes qué es lo que tiene que pasar, pero sí desde que llega al registro el paciente al mostrador y se toman sus datos hasta que entra a triaje, se le asigna una prioridad y cuándo va a ser atendido por el médico. Entonces, toda esta información la tenemos en nuestros sistemas, la tenemos en Orion Clinic, la tenemos en Deimos. La tenemos en Deimos, es decir, donde estamos teniendo en cuenta el tiempo que se registra el paciente, el tiempo que entra en triaje, el momento que entra en triaje y el momento que se ve que está asumido por un médico. Está claro que no es predicción futura, sino tiene que sacar de los datos y hacer una estimación. Hay unos cálculos que se ha parametrizado para trabajar sobre las 3 últimas horas, porque hay muchas franjas horarias en el día, y además saca también
una estimación de lo que ha ocurrido en las últimas 24 horas. ¿Vale? La aplicación, la intención es que el paciente esté más o menos informado, que tenga menos sensación de esa espera mientras permanece en urgencias. Toda esta información, ¿vale? Se extrae por una aplicación realizada en Java sobre un portavoz y está sacando la información del HDR del guión clínico de Deimos para no entorpecer en analizar en tiempos el funcionamiento de nuestros sistemas. Está diseñado en multidioma, es decir, es una pantalla, es decir, el resultado son dos apartados. Un punto de vista, que es un panel informativo, un televisor en la zona de urgencias, en el que el paciente está viendo esta parte de aquí abajo, ¿vale? Donde están los códigos de colores, cuántos pacientes están triados con ese color, qué tiempo van a tardar en ser atendidos, en las últimas 3 horas han estado ese tiempo, y en las últimas 24 horas la media ha estado en otro minuto. ¿Vale? Y luego cuantifica un poco los recursos que hay dentro de la urgencia, es decir, el paciente sabe que no es el único en ese momento, que hay 40 pacientes en la imagen, que hay pendientes de triaje tantos, que tantos están esperando la primera asistencia, con lo cual el paciente tiene un poco de sensación de control de lo que hay en urgencia, de lo que se está cogiendo allí. ¿Vale? Esto, aparte, el segundo módulo es el visor para los profesionales, que está en la parte de arriba, que es más o menos la misma pantalla, pero además hace agrupaciones de en qué sector están, si son de trauma, si son de gines, si son de urgencias generales, los que están en camas, los que están en terapia rápida. Eso hace una foto de la situación que se urgencias. Estas para urgencias, cadencia, un poco de información. Es una foto fija, un momento. El otro panel es rotativo, se puede configurar cada un tiempo y va cogiendo los datos y presentándolos en pantalla. Se ha generado un multidioma, es decir, todos parametrizables, como dice el property, todas las agrupaciones que aparecen, es parametrizable, las etiquetas, el número de líneas que aparecen y en diferentes idiomas, en nuestro caso pues está en valenciano y castellano, y está parametrizado cada minuto, con lo cual cada minuto le hace un flash, una vez en castellano, la siguiente en valenciano y va rotando. Y esto pues es básicamente un panel con información que ya tenemos y bueno, los pacientes se enteran un poco más, la gerencia y los profesionales están un poco también pendientes de lo que tienen dentro de casa, porque tienen una visión general y esto es todo. Pasamos al póster número 14. Presento a David Regresado y el título es Servicio de soporte de los sistemas de información a un hospital público de la Comunidad Valenciana. Venía pensando esta mañana que os iba a contar sobre esto, porque seguramente muchos lo habéis pensado, yo también. Cuando me dijeron hace una semana las compañeras del departamento de marketing que tenía que presentar un póster para las jornadas de Avisa, presenté el documento ejecutivo de esto y me dijeron, ¿qué tiene esto de novedoso? Les contesté, es que en este hospital que nos ha nombrado tienen HCIS, a lo cual me pusieron cara de joker y les dije que buscaran HCIS en Google y a partir de ahí empezábamos a ver. Los metí en una sala y les expliqué un poco en qué consistía este proyecto y por qué este proyecto era un ejemplo muy claro de un trabajo bien ejecutado. ¿Vale? Es verdad que hacemos otras cosas desde el Departamento de Innovación muy chulas, proyectos muy novedosos, cosas que a la vista de un usuario son
son mucho más interesantes que esto que voy a contar aquí, pero como os decía, aquí teníamos 3 factores muy importantes a la hora de tener en cuenta para asegurar que este proyecto fuera un éxito. Para mí el más importante, y para los que no conozcáis HFIS, lo buscáis en Google, pero después, por favor, era tener una persona que estuviera con los usuarios de la aplicación, que fuera capaz de resolver cualquier problemática, cualquier duda que tuvieran de cara a su uso con ellos. Estaban en una versión antigua que hemos migrado a lo largo de este año. Los sistemas del hospital estaban bastante obsoletos, necesitaban una renovación tecnológica. Todo eso, ninguno de esos factores ayudaba a la satisfacción y al día a día de los usuarios. El segundo era una oficina de proyectos que gestionara todo lo que tenía que venir a la par de lo que era la adquisición del servicio de soporte del hospital para asegurar que esos proyectos se hicieran con el menor impacto posible al usuario. Y la tercera era una oficina de seguridad. No os tengo que contar nada precisamente esta semana de cómo está el mundo de la seguridad, todo esto, ni de los dispositivos que tenéis en un centro hospitalario para saber que la seguridad en un servicio gestionado de este tipo es muy importante, ¿vale? Todo esto en un periodo de 7 meses que llevamos con este servicio, ejecutado con un éxito absoluto, con un alto grado de satisfacción de los usuarios, y esto que desde el punto de vista nuestro es muy relevante, con el 100% de cumplimiento de los objetivos de nivel de servicio. Muchas gracias. Póster número 15, lo presenta de nuevo Juanjo, y el libro es Jaime Escaneador, especializado en formularios. Pero no vean. Bueno, las jornadas se llaman cómo hemos cambiado, y yo creo que este póster es el que más representa el cómo hemos cambiado. Así que votar. 15. Yo llevo 22 años en el hospital y durante 22 años me han estado pidiendo, año tras año, varias veces al año, algún sistema, alguna base de datos, un Access, un Excel, lo que sea, para tener información estructurada de alguna enfermedad, de una tipología de pacientes, del servicio, pero no tenían nada. Entonces, en cada servicio, ¿cuántas setas que hablaban ayer tenéis en vuestros hospitales de este tipo de bases de datos? Muchas. Entonces, hace un año nos enseñaron que en cardiología que estaban pensando en comprar otra seta, que estaban haciendo de una forma que se conectaban a una web que una empresa o alguien les había proporcionado para meter datos de esa enfermedad, en concreto la endocarditis, y dijimos, esto no puede ser, ya está bien, ¿no? Ya llevamos 20 años, tenemos un momento para hacerlo. Siempre habíamos dicho, no, esto cuando venga el Clinic seguro que tiene algo para tener información estructurada. Pues no lo tiene ni se le espera. Entonces dijimos, vamos a hacer algo, pero vamos a intentar hacer algo que sirva para todos, que sirva para todos los servicios, que no tengamos que hacer un formulario o una base de datos específica para un servicio, otro con otros campos, o los mismos campos para otro servicio. Entonces lo debatimos internamente, nos decían que estábamos un poco locos porque era muy difícil, y los que saben mucho de programación decían que eso era imposible, que uno podía definir un dato de un tipo y que automáticamente se generara un formulario, y que, bueno, pues Paco Navarro, que está aquí, que es el que ha hecho el póster y el que es el que se merece el aplauso, con sus cosas y su forma de programar, dijo, bueno, pues yo pensaba esta estructura de datos, si definimos una tabla con el identificador del campo, el nombre del campo, el tipo, el formato, o sea, el tipo de datos de ese campo, si es fecha, si es booleano, si es texto, pero también si es un radio button, no es un checkbox, pues yo creo que se podría hacer. Y es más, si es un radio button, ¿qué va con los valores? Pues los valores los ponemos en otra tabla para este identificador de campo. Bueno, al final generamos en Excel
una estructura, un simulacro de cómo debería ser esa base de datos. Entonces, él cogió, se puso a programar en Java, que es bastante, y desarrolló una herramienta que automáticamente con esas tablas te generaba un formulario, por lo que tú habías hecho. Pero si decías, vale, pues ahora vamos a añadir condiciones, que si yo digo que si este paciente ha tenido algún electro anteriormente, si me contesta que sí, que se me habilite que pueda poner la fecha, la última fecha. Y si no, porque por la fecha no pasa. Pues todo eso había que reflejarlo en la estructura de datos del Excel. Y poco a poco fueron haciendo esta pantalla donde veis ahí que tiene puntero. A esto le llamo. Joder, es que lo pueden bajar. Espera, sube un poco. Para que se vea toda la pantalla. Vale, gracias. A esto le llamamos los apartados de la enfermedad. Este formulario tiene un montón de campos, tiene 200 y pico campos, que es una barbaridad de nada. Pero bueno, es para que veáis toda la complejidad. Tiene apartados, pues yo no veo lo que pone, pero bueno, tiene apartados de lo que hayan definido. Dentro de algún apartado se puede definir subapartados. Si está en rojo significa que tiene algún dato obligatorio, si está en amarillo significa que está en cumplimental, si está en verde significa que ya está cumplimentado el apartado. Aquí veis los subapartados. Dentro de cada apartado se pueden definir pestañas para, no sé, primera visita sucesiva y segunda sucesiva, lo que sea. Como antes no sobra tiempo. Entonces, ahí en el póster veréis qué componente de Java se utiliza en cada panel, pero bueno, yo creo que es ya lo están utilizando dos servicios y en cuanto empecemos a venderlo, lo vamos a vender como churros porque es útil. ¿Qué estamos haciendo ahora? Porque estamos empezando como siempre. Sí, no voy a acabar. En el tercer servicio que nos hemos puesto necesitan recuperar datos de otra base de datos. Pues bueno, estamos diseñándolo para un campo más, que en dos campos más nos digan base de datos de la que queremos recuperar y la query. Y automáticamente en ese campo hará esa select sobre otra base de datos y nos dará los datos del laboratorio sin HD7 y sin Rhapsody y sin nada. Y bueno, al final esto tiene una extracción de datos que lo pueden explotar en SPS porque me pidieron para eso, pero lo pueden explotar en cualquier Big Data que tenéis todo, que ahora es muy moderno, pues lo podéis explotar. Póster número 16. Representa a Josep Fuster y el título es Citaciones de Berkeley. Yo como Juanjo me gusta subir el título del póster es Citaciones de Berkeley, pero realmente es una citación web, porque igual se puede lanzar desde Berkeley como una URL externa, como se puede lanzar desde el escritorio, como las dos visiones. ¿Vale? Esta aplicación lo que hace es, pues eso, citar sobre IPIs desde un formato web un poco más amigable. Ha sido el resultado del enésimo intento de conseguir que en la consulta el paciente salga con su cita ya. Se ha intentado toda la vida que el profesional le dé la cita, pero meterse en IPIs, el profesional no quiere, que tiene que ser enfermera, que nada, que va al mostrador. Con lo cual, después de muchos intentos, y siempre fracasados, hemos llegado a una opción que ha sido sin tener que salir de Biodion Clinic, el profesional puede darle la cita. ¿Vale? Al utilizar las URLs externas, se le pasan como parámetros la llave de identificación del paciente, la identificación del profesional del servicio, con lo cual, cuando consigo que ahora me la
¿vale? Sin tener que salir de aplicación, sin cambiar de aplicación, estando atendido el paciente en las horas externas, selecciona y va a la cita. Por lo cual, le abre una nueva pestaña dentro de Orion en el que elegiría la agenda, solo las agendas de su servicio, porque va a la web externa, y otras opciones posibles, configurables. Y luego elige la prestación y hay un tiempo de efectos. Inicialmente sería a partir de hoy, pero hay posibilidad de una zona aquí en la pantalla, una zona aquí, que son los filtros para fechas, cuando quieres 3 meses, 6 meses, etc. ¿Vale? Y lo primero que hace, pues esto es consultar en IBIS, esa agenda, esa prestación, los huecos que tiene, los días disponibles, y te los presenta con un código de colores, es decir, rojo que está el día ya saturado, ya está lleno, verde que tiene disponibilidad, naranja, amarillo, similar a lo que hace Orion RIS, y que te está indicando ya un poco cómo tienes tu agenda. Es decir, eso le permite al profesional, además, gestionar su carga de trabajo. No, quiero verlo en 15 días, pero 15 días lo tengo rojo, pues en 18 días o en 12, ya decide él. Incluso puede forzar la cita, si decide que exactamente lo quiere ver. Todo esto, cuando elige el día, a la derecha le está saliendo los bloques y los que salen en gris con un numerito al lado, esta pasada de aquí, ¿vale? Son que ya están ocupados y el numerito es cuántas citas hay en ese bloque, con ese ítem forzado. Y finalmente, cuando citas, pues imprimes el papel y el paciente se va tan contento a su casa con las citas sin tener que salir, ir al mostrador, hacer más colas y citar. Y bueno, y esto es la citación, aunque luego hay otro apartado, porque aquí tenemos la parte de citas, que es muy similar a lo que podemos ver aquí abajo. ¿No? ¿Vale? Tenemos aquí este otro apartado que sería similar a lo que se ve arriba, que es la consulta de las citas pendientes que tiene el paciente, donde le agrupa tanto las citas de IBIS como las citas de radiología y las propuestas de radiología que todavía no son citadas. Con lo cual, eso también permite que el profesional sepa qué es lo que tiene, porque en solicitudes de Orion Clinic tenemos lo que se ha gestionado desde Orion Clinic, pero no lo que se ha gestionado externamente. Y bueno, esto lleva funcionando 1 año y pico, y en el último año pues, hemos realizado ya 40.000 citas, pendiente la licitación, solo las de tu servicio. Y bueno, todos no lo han adoptado, el que se niega a dar la cita se va a seguir negando toda la vida, pero los que lo han decidido coger el sistema están encantados y están dando más del 60% de sus citas en este sistema. Y esto es todo. Bien, damos paso al último póster, el número 17, lo va a presentar Albert Martínez, y el título es Gestión Administrativa del Servicio de Atención al Paciente. Buenos días a todos. Hola. Esto es el mérito de un compañero que hoy está en alta y no puede venir. Le hemos forzado, pero no dijo que él estaba en Madrid, ¿no? Miguel Valero es quien ha creado esta aplicación y quien ha creado el póster y todo. Yo soy su portavoz, ¿no? Bueno, esto arranca en 2016 cuando desde la gerencia el plan de humanización plantea que no hay suficientes datos en el PIGA para poder llevar a cabo una gestión al redondeo. Entonces lo que plantean es que necesitan información adicional. Información que les permita llevar a cabo una trazabilidad, unos datos complementarios a aquellos que han PIGA. Al mismo tiempo, en ese momento, pues hacía poco que habíamos hecho el cambio de centro y seguíamos con la estrategia de papeles cero. Y lo que pensamos era que era una ocasión como para aglutinar ambas líneas, ¿no? Entonces creamos una aplicación que es el SAID, que permite enlazarlo con lo que es PIGA en cuanto a que le ponen un número de registro, etc., para luego poder
cuales hago seguimiento, pero aparte de aquellos datos necesarios para la gestión diaria, los cuales hemos hecho un cuadro de mando, etc., lo que plantea es que hay unos flujos de trabajo, de forma que mediante la firma digital hemos eliminado el papel. Por ejemplo, en un trámite como es una queja, llega el paciente, escribe su queja, esa queja es presentada en el SAIP, se escanea y los administrativos hacen como una primera versión de aquella respuesta que va a ser. Aquello que hacen que es firmarlo y lo envían a dirección. Su dirección revisa y en su caso lo envía a los jefes de servicio oportunos para que razonen o para que aporten información acerca de esa queja que tiene el paciente. Lo que escribe el jefe de servicio luego regresa a SAIP y es cuando le dan la forma completa, se pasa a dirección y si se da el visto bueno, se imprime, se firma y se entrega al paciente. Todo esto lo que ha supuesto es que no hay papel. Supone que se notifica mediante email a cada uno de los actores y algo importante es que sabemos en qué situación está cada trámite. La trazabilidad es fundamental, puesto que sabéis que hay una serie de plazos que debemos cumplir para tratar con el paciente, para atender sus peticiones, ¿no? En ese sentido, pues nos ha ayudado mucho para que no se nos escape, para que no se traspapele, para que no se olvide ninguna de las peticiones de los pacientes. Con ello lo que hemos hecho es darle satisfacción a los gestores, darle satisfacción a los responsables del SAIP, puesto que es una herramienta poderosa para ellos, y también hemos contribuido a la humanización del Departamento de Salud de la